Este video voy a advertir que es un poco largo, es un poco más difícil que los otros. Vamos a revisar el algoritmo general de divide y vencerás y particularmente lo que es el algoritmo de celdas para simulaciones de dinámica molecular. La idea de divide y vencerás de manera muy general es si tenemos un sistema muy grande, con muchas partículas, con muchos vectores, con muchos lo que sea, con un tamaño muy grande, lo que podemos hacer es dividir el sistema en tamaños, en un tamaño mucho más chiquito, en muchos chiquitos, revisar cómo hacer ese chiquito. Entonces esos chiquitos los podemos resolver con fuerza bruta de alguna manera. Y luego simplemente ver cómo es la interacción entre un subsistema y sus vecinos, ¿no? Esa es la idea general de nuestros dividir y vencerás, que no solamente es para dinámica o para simulaciones, de hecho, sino puede ser para reconocimiento de cosas, para reconocimiento de imágenes, puede ser para estudiar gráficas y ver cómo cómo recorrer, cómo hacer un camino lo más rápido posible. Entonces hacemos por pedacitos, entonces dividimos el sistema. Entonces, si hay alguna manera de dividir el sistema adecuadamente que tengamos para resolver en cachito, el cachito chiquito y luego resolver la interacción entre los vecinos, entonces decimos que es una, o sea, podemos aplicar esto de dividir y vencerás y ya no tenemos que revisar como todo con fuerza bruta, sino con fuerza bruta en chiquito y luego solamente la interacción, ¿no? Entonces, en el caso de dinámica molecular y también dinámica browniana y los métodos de Monte Carlo, se le llama un algoritmo de celdas porque lo que hacemos es dividir en celdas, ¿no? Entonces dividimos nuestro sistema completo. Entonces teníamos el sistema, esta era la cajota grandota donde se encontraban nuestras partículas y lo dividimos en muchas celdas, ¿no? Y ahí están nuestras partículas. Entonces hay lugares donde hay una partícula, hay lugares donde hay dos partículas y lo que vamos a hacer es revisar cómo interactúan las partículas de una de esas celdas con las partículas de esa misma celda, ¿no? Entonces, pues aquí pues casi todas son con ellas mismas. Entonces, pues no hay, por ejemplo, sería movimiento libre. Entonces está padre, podemos resolver el movimiento libre para estas dos partículas. Y ahora, ya que tenemos resuelto eso, entonces aquí, mientras una partícula está en esta cajita chiquita, es movimiento libre, es, sin interacción. Vamos a ver cómo interactúan estos subsistemas con los vecinos. Entonces, para eso lo que hay que hacer en realidad es de ir directamente, no resolver para el sistema chiquitito, sino para el sistema un poquito más grande, que incluye la celda donde está la partícula más todas las celdas de alrededor, ¿no? Entonces en dos dimensiones pues son 9 celdas donde vamos a considerar las partículas solamente de ese conjunto, ¿no? Entonces la partícula verde se va a mover como si tuviera un potencial de efectivo de dado las partículas verde clarito, ¿no? Y que son las que se encuentran en esta zona gris, ¿no? Entonces estamos estudiando todo el movimiento de las partículas en esta zona, ¿no? En la verde oscuro, que es esta verde justamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a revisar el potencial que generan todas las partículas en la zona gris, ya sea clarito o oscuro. Y entonces, pues con eso nos dice cómo se va a mover esta. Entonces, ahora el problema de hacer el cálculo del potencial se redujo a un potencial que solamente incluye dos partículas y no las 15 que puse o algo así, o 20 que puse. Entonces, pues hacer ese cálculo es mucho más rápido que hacer el cálculo de todas las 15. Recuerden que lo necesitamos hacer para cada partícula. Entonces, eso pues nos va a reducir mucho costo de cálculo del potencial, ¿no? Entonces, cuando te cuesta mucho poder de cómputo el hacer el cálculo de fuerza bruta, vale la pena subdividir, aunque subdividir nos cueste algo de tiempo, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer todo ese proceso de subdividir? Aquí hago la aclaración de que se llama algoritmo de celdas para el caso de Monte Carlo y vamos a pasar ahora sí a la parte de las estructuras de celdas, ¿no? Entonces, lo de las estructuras de celdas significa que necesitamos un conjunto de arreglos donde nos dicen, o estructuras de datos en el mejor de los casos. Vamos a pensar por ahora solamente en arreglos. Lo de estructura de datos es un nivel más alto que este curso. O otro necesitan un conocimiento que no está en este curso.
Este, pero con arreglos podemos hacer algo bastante razonable, creo. Este, entonces, necesitamos los arreglos donde nos dice qué partículas están en cada una de estas celdas, ¿no? Entonces, podríamos haber utilizado una matriz, pero lo mejor es, como ya lo hemos discutido antes, es utilizar un arreglo de arreglos. Entonces, el elemento 1 son todas las partículas que se encuentran en la celda 1, que sería 0, un arreglo vacío, ¿no? Entonces, el elemento 2 en la celda 2, el elemento hasta aquí creo que era la celda 10, no, celda 8. Entonces todos estos serían arreglos vacíos. Uno vacío, el 9 también sería vacío. El 10 ya no sería vacío, sino que tendría esta partícula. El 11 tendría vacío, el 12 tendría esta partícula y así sucesivamente, ¿no? Entonces habría algunos con dos partículas, unos con unas partículas en este ejemplo de aquí. Pero además necesitamos saber la partícula en qué celda está, ¿no? Entonces si yo me voy a la partícula 16 o 12 o la que sea esta, entonces quiero saber en qué celda está. Ah, pues se encuentra en esta celda de aquí, ¿no? En la celda que es 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces se encuentra en la celda 29. Entonces necesito tanto qué partículas contiene cada celda como en qué celda se encuentra cada partícula, ¿ok? Eso es a lo que le llamamos la estructura de celda. Y para eso pues, nos conviene efectivamente hacer nuestra variable partícula que incluya la posición, la velocidad, el radio de la partícula, la caja, ¿no? Entonces aquí esto es muy importante. Nuestras partículas se van a simular en un tipo de caja. Entonces, pues, porque estamos subdividiendo el sistema, no tenemos infinitas celdas, entonces realmente es una cosa finita y por lo tanto nuestra partícula tiene un tamaño de caja y si se sale de esa caja, pues ya no la vamos a poder simular, ¿no? Y además vamos a tener un número de celda. Ahora, el número de celda la podemos obtener, de hecho, directamente de todos los valores anteriores. Entonces vamos a hacer una función que sea, aquí noten que ya están corridos todas estas cosas, entonces no las voy a correr, de hecho por eso no estoy en este notebook, sino en este notebook, que uno es una copia del otro, pero simplemente en este estoy corriendo algo, ¿no? Entonces por eso es que se ve en negrito eso y lo que estoy corriendo es hacer un GIF final que sí se tarda, entonces por eso es que no, por eso es que tengo los dos notebooks. Uno donde puedo correr cosas, que es y uno donde ya están corriendo cosas. En fin, entonces ahora voy a hacer mi función partícula, que ya no incluye la celda, porque de hecho nos va a generar la celda, ¿no? Entonces, si quieren, pónganle pausa y entiendan por qué hago esto. Solamente hago la aclaración que esto es para el caso donde pusiéramos una partícula que estuviera en esta línea horizontal del eje X o en el eje Y. Y por lo tanto no quiero que sea que termine dándonos la celda 0 y para que no nos dé la celda 0 pues le agregamos que en la dirección Y o en la dirección X solo pueda comenzar desde el 1, ¿no? Entonces si es justamente el eje X o el eje Y, lo ponemos en las celdas 1 coordenada X o 1 coordenada Y. En fin, al final calculo cuál es el número de celda con esta regla de pensar que esta es la 1, la 2, la 3, la 4, así hasta la n más 1, n más 2, hasta 2n, 3n, 4n, hasta esta sería la n cuadrada. ¿Ok? Entonces ya, pues calcula la partícula como esta partícula, donde incluye la posición, la velocidad, el radio y la L que ya habíamos dado, y simplemente agrega ahora sí el número de celda. Ahora sobre estas partículas voy a agregar algunas funciones. Entonces importo 0, importo plots con símbolo de admiración. Los plots, pues ya saben, va a ser para poder dibujar una partícula o poder dibujar un arreglo de partículas de forma fácil después. Y la función 0 es simplemente para inicializar partículas que sean 0, ¿no? Entonces eso solamente es para que se vuelvan partículas de alguna forma. Quizás aquí debía haber puesto una L para que ya se mantenga con L. Pero lo que nos hace es poner posición 0, velocidad 0,
Entonces las partículas, si yo pongo una partícula, si yo pongo un cero de partículas, lo que me va a hacer es posición cero, velocidad cero, radio cero, caja de tamaño cero y celda número uno, ¿no? Entonces de alguna forma todos me los pone en ceros, excepto la celda que nunca puede ser cero, sino que comienza desde el 1. Ok, luego las gráficas es grafico un círculo de radio, del radio de la partícula, y en este caso hay la posibilidad de que yo ponga el radio. Entonces pongo la partícula, me va a dibujar un círculo en la posición de la partícula y con radio de la partícula o con el radio que yo le dé, según si yo le puse ese argumento o no se lo puse. Y también voy a hacer lo mismo para las plots con signo de admiración, y luego lo hago para los arreglos, ¿no? Entonces para los arreglos, simplemente un arreglo de partículas que simplemente me dibuje todas las partículas, lo pongo aspect ratio igual true y el key igual false. Quizás esto lo pude haber omitido, pero decidí ponerlo simplemente, porque siempre voy a quitar los keys en lo que vaya a ser de dibujo. Al menos en este caso, podría quitar esta parte de key equal false y nada más poner en cada uno de estas cosas, en vez de poner cualquier cosa, ponerle aquí label, simplemente así, ¿no? Entonces si copio esto sería una alternativa. No lo voy a hacer, pero lo podría haber hecho para todos estos. Y entonces podría haber quitado esto de key false. Y entonces que sí haya keys, pero no van a aparecer los keys para las partículas. Pero me dio flojera hacer eso. Entonces era más fácil poner los keys false. Y fue lo que hice. En fin. Pues ya está. Tenemos esas versiones, ¿no? Hacemos nuestras... poder dibujar los arreglos de partículas o las partícula por partícula. Ahora voy a hacer la parte de las celdas, ¿no? Entonces ya tengo cómo dibujar las partículas. Ahora vamos a llenar las celdas. Entonces primero hacemos un arreglo de n por n. Esto noten que es una función. Va a ser un arreglo de n por n con celdas vacías, simplemente. Y ahora voy a generar la función para los vecinos. Y la función para los vecinos es algo que ya habíamos visto. Es muy parecido a lo que habíamos visto para el modelo de Ising, donde poníamos arriba, abajo, izquierda y derecha en los métodos de Monte Carlo. Nada más que ahora también vamos a tomar las diagonales, ¿no? Entonces esto no lo explico, ya lo hemos visto en algún otro momento. Y voy a poner una versión que sea simplemente vecinos de n, y lo que va a hacer es hacer un vecinos de n, ¿no? Porque es una caja cuadrada en todos los casos que vamos a ver esta vez. Hacemos nuestras condiciones iniciales, que se parece a lo que habíamos visto en los videos en el video anterior. Y aquí solamente con la diferencia de que las posiciones pues o sea, lo que vamos a regresar son las partículas. Entonces las posiciones ya pueden ser vectores directamente, las velocidades son vectores directamente, y no necesitamos una X que contenga posiciones y velocidades, porque lo que vamos a agregar son las partículas. Y le voy a agregar aquí a la L, le voy a poner un más 5. La R, noten que son la R que pusimos en las condiciones iniciales. Y la L le puse más 5 porque quiero que, entonces aquí ya está graficado nuestras partículas. Quiero que nuestras condiciones periódicas se apliquen hasta una cierta distancia, ¿no? Entonces, en realidad, comienza en 0 nuestro sistema y va a llegar hasta 15 en este caso, ¿no? En vez de hasta 10. Entonces las partículas se pueden mover aquí sin interactuar con algo directamente un ratito, y ya después van a entrar dentro de esta zona donde interactúan con las condiciones periódicas de este lado, ¿no? Y lo mismo de este lado, se mueven un cachito hasta acá y de repente ya entran a donde sí podría haber partículas, ¿no? Entonces nos da un chance como que se expanda sin tener una interacción. Eso de alguna forma rompe con la simetría del sistema, ¿no? Entonces, porque si lo pongo perfectamente simétrico, lo que va a suceder es que no se muevan las partículas para nada. Entonces, con eso, y si uno lo pone muy ligera la diferencia en la simetría, lo que puede pasar es que las partículas
se terminen encimando y entonces pues, porque se acelera suficiente y entonces en algún momento entra demasiado y eso genera errores, que de hecho de todas formas los puede generar y vamos a poner ahí como una especie de candado para asegurar que eso no nos pase, o una correccioncita en caso de que nos pase. En fin, ya con eso pues por esa razón puse ese más 5. Entonces dibujamos las partículas con un radio de la mitad de sigma. La sigma era de 0.8, entonces pues el radio es 0.4, que significa el radio de repulsión, ¿no? Entonces si las partículas están a una distancia menor que esto, se van a repeler. Y voy a dibujar una de las partículas para que se vea hasta dónde es el radio realmente, ¿no? Entonces la celda tiene que ser más grande que esto, ¿no? Y ya pues, habíamos dicho que la celda iba a ir como por acá en realidad, yo qué sé. En fin. Entonces con eso tenemos nuestras... de hecho creo que iba hasta 5 en este caso. O sea, pusimos las celdas hasta esta zona. Entonces en realidad se pasa de hasta dónde requerimos la celda realmente, pero no importa. El caso es que ya tenemos, las partículas miden en realidad hasta acá, que esta es la parte repulsiva y el azulito sería la parte atractiva, ¿no? Entonces esta partícula repele si están en menos que el circulito donde se encuentra y atrae a todas las que se encuentran dentro de este radio, ¿no? Entonces atraería al menos a estas 9 partículas de alrededor. Ok, ahora vamos a generar las celdas y rellenarlas. Entonces, para eso pues, utilizamos las funciones que ya generamos, la función celda y la función vecino. Aquí lo puse por error hace ratito. En fin, corremos estas celdas y tenemos que vamos a producir un 3x3. Entonces, va a ser hasta 5, habíamos dicho, ¿no? Entonces queda como por hasta como por acá, ¿no? Entonces este grupo de partículas están dentro de una celda, luego este otro grupo de partículas están dentro de otra celda, luego hay un grupo de partículas una celda que no tiene nada, la celda 2 no tiene, la celda 3 no tiene nada, la 4 incluye este grupo de partículas, la 5 incluye este grupo de partículas, la 6 no tiene nada, la 7 no tiene nada, la 8 no tiene nada, la 9 no tiene nada, ¿no? Entonces eso es lo que encontramos, que dividimos este sistema en esas 4 celdas. Entonces, pues aquí no nos serviría, en este caso en particular, no nos serviría de nada aplicar esto de celdas, pero lo vamos a aplicar a uno de muchas más partículas. Donde sí va a valer la pena hacer este cálculo por celdas. Ok, ahora viene el hacer las fuerzas de Lennard-Jones. Con la restricción de que si es una distancia mayor que un radio máximo, entonces si hay una distancia mayor que esto, lo volvemos cero, ¿no? Entonces ya no va a ser esta cantidad de aquí, sino que va a llegar hasta el radio máximo y después es cero. Y vamos a hacerlo también periódico, ¿no? Como no queremos que las partículas se puedan salir de esta caja, porque entonces dejarían de poderse simular, lo que hacemos es que vamos a aplicar las condiciones de Pacman, vienen por acá, llegan al 15 y van a aparecer por acá. Y lo mismo de este lado, y lo mismo por abajo, y lo mismo por arriba, ¿no? Entonces, aparecen y desaparecen en el otro extremo. Y por lo tanto, también requerimos que el potencial de Lennard-Jones incluya esa versión, que sea un potencial que incluya las partículas a esa distancia, ¿no? Entonces, pues para eso calculamos entonces si quieren pónganle pausa y revisen un poco a detalle esto. Lo hacemos tanto para la coordenada X como para la coordenada Y, pero de alguna forma lo que estoy diciendo es cuándo se tiene que desplazar la partícula, ¿no? Entonces, lo que decimos es, pues si tenemos esta partícula y esta partícula de aquí, entonces distan mucho, pero quizás cuando yo le aplico las condiciones periódicas a la frontera, en realidad ya no distan tanto. Y entonces hay que considerar que la partícula estuviera aquí, no que estuviera acá. Entonces el potencial de Lennard-Jones sería entre esta partícula y esta partícula. Y no entre, digamos, que las condiciones periódicas estuvieran realmente aquí. Entonces si esta partícula y esta partícula, pues, naturalmente no interaccionan porque
miden más que el radio máximo. Pero si yo paso esta partícula a sus condiciones periódicas, estaría en el lugar -1 aquí. Entonces, entre esta y esta sí habría interacción. Entonces, pues en realidad hay que tomar el potencial de Lennard-Jones entre esta partícula y la partícula fantasma, digamos, que está por aquí en el -1, ¿no? Y entre esas sí hay interacción. Entonces, ese es el que consideramos, ¿no? Por eso es que desplazo la otra partícula, la partícula 2 que estamos considerando, una cantidad que tiene que ver con aplicar las condiciones periódicas a la frontera. Luego hacemos el equivalente a nuestra fuerza I que teníamos antes, solamente que ahora con partículas. Entonces pues hay que hacer el cálculo con la posición de las partículas, y tenemos que además revisar la parte de los vecinos. Y este es el secreto para que la función sea rápida. En vez de revisar con todas las partículas, voy a revisar solamente con las partículas que se encuentren en estas celdas, que son la celda NC y las celdas vecinas de NC, ¿no? ¿Y cuál es la celda NC? La celda en la que se encuentra nuestra partícula, ¿ok? Entonces, queremos la partícula I, entonces vamos a calcular la fuerza de la partícula I. Para eso necesitamos saber cuál es la partícula I. Entonces, de partículas buscamos la I, encontramos su celda, y revisamos y hacemos un conjunto de todas las celdas que necesitamos revisar, que es la celda en la que se encuentra y todas las vecinas. Ahora tomamos la posición de la partícula I y vamos a calcular la fuerza sobre las celdas que se tienen que revisar. No necesitamos revisar todas, y por lo tanto no necesitamos revisar todas las partículas. Las celdas nos incluyen los índices de las partículas que necesitamos revisar. Entonces estos son los índices que queremos revisar. Entonces vamos a ir a cada una de las celdas, a la celda K, que son las que son a revisarse, que eso incluye la NC más todas las celdas vecinas. Y luego vamos a pues recorrer sobre todos los índices, que son todas las posibles partículas, y vamos a descartar donde el índice hace el mismo que la partícula I, para que no calculemos la fuerza consigo misma, que eso generaría un error. Y a eso le sumamos la fuerza, ¿no? Entonces, esto es mucho más rápido porque ya no estamos revisando sobre todas las partículas, sino solamente sobre las que están en ese conjunto de vecinos, que pueden estar, además, pueden ser muchos que sean celdas vacías, ¿no? Y ya, que nos regrese la fuerza final, ¿no? Esta es la función que es casi el secreto para que nuestra función sea rápida. Entonces ahora vamos a tener que, como estamos trabajando con partículas, necesitamos rehacer nuestras funciones. Puede ser Euler simpléctico. Aquí elegí Euler simpléctico solo porque era el último de la lista. Quizás debí de haber elegido Runge-Kutta, que es más rápido, es un poco más latoso, entonces también por eso no lo elegí. También pude haber elegido simplemente Euler. Nada más quiero hacer notar que no elijo alguno de los de tiempo, de los de multipasos, porque cuando hacemos multipasos también necesitamos guardar todas las celdas. Entonces cada vez que hagamos un paso de nuestra solución de nuestras ecuaciones diferenciales, vamos a actualizar no solo la posición y las velocidades de las partículas, sino también las celdas en las que se encuentran las partículas. Y eso lo tengo que hacer varias veces, ¿no? Entonces, si yo tomo uno de estos multipasos, necesito guardar la información, por ejemplo, de Adams, lo que sea, necesito guardar 5 pasos anteriores. Y esos 5 pasos anteriores me incluye guardar todas las posiciones, todas las velocidades y todas las celdas en las que está. Entonces es el conjunto de todas las partículas, que ya puede ser más o menos grande esa cantidad de información, pero además el conjunto de todas las celdas. Y eso 5 veces. Entonces aumenta mucho la memoria. Eso suele no ser tan práctico y suele ser tardado también guardar toda esa información. Entonces vale la pena en realidad hacer uno de los métodos que no sean, no vale la pena hacer los multipasos. Entonces, en realidad nos conviene Euler simpléctico o Runge-Kutta. Runge-Kutta sería el mejorcito de todos estos, o podríamos hacer alguna de las versiones más sofisticadas que vimos, como el de Taylor.
pero no podemos hacer los multipasos. En cambio, sí podemos hacer los de pasos variables. Y debo decir que suele ser muy buena idea hacer los de pasos variables. No lo hice aquí, pero es uno de los más efectivos. Y de hecho, una de las cosas que vamos a encontrar como posibles errores que ponemos un parche ahí de mala calidad, digamos, tiene que ver con que no hice un método multipasos. Si hiciéramos un método multipasos, prácticamente esos parches los podemos eliminar, ¿no? Entonces, pues vamos a ahora sí hacer nuestro método. Pues elegí el método simpléctico 1, no es por alguna razón en particular, solamente porque fue el último de la lista y es el que tomé. Entonces repetimos básicamente lo mismo que hicimos antes, excepto por dos detalles. Uno es que como puede ser que nuestra partícula se acelere demasiado porque por alguna razón se enciman, o sea, en la parte atractiva se atraían demasiado. Esto cuando son partículas suaves pues ya no se requiere porque no hay esa parte atractiva, pues se acelera demasiado y entonces entra muy profundo. Entonces eso lo puedo corregir de dos formas, reduciendo el paso que estoy haciendo, ¿no? Entonces si hago un paso muy pequeñito, pues eso va a evitar que haya un error. También si hago estas cosas de paso variable, ya no va a haber este parche. Este parche es como lo hice mal y entonces pongo una corrección que no sea tan mala, ¿no? Entonces por eso puse esto de se frena de emergencia. Y es si nuestra velocidad es demasiado grande, entonces vamos a corregirlo y vamos a poner una velocidad que sea el máximo que teníamos, ¿no? Entonces si se pasa de 10, de hecho aquí debería de haber puesto si se pasa de 1, digamos si la velocidad es realmente muy grande de nuestra partícula, entonces lo voy a volver 1, o si se pasaba de 10 lo multiplico esto por 10, ¿no? Entonces lo vuelvo 10. Entonces cualquiera de los dos, creo que vamos a poner un parche duro, entonces eso nos hace una simulación de mala calidad. En realidad no estamos haciendo un Lennard-Jones real, sino que una vez que está demasiado dentro de la partícula, el potencial como que se corta y entonces no se vuelve cero, pero se vuelve máximo tanto, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que estamos haciendo con esta cosa, poner un máximo al potencial para que no salgan disparadas las partículas en realidad, que es un equivalente que hubiéramos podido hacer, cambiar el potencial desde aquí arriba, y yo no poner estas dos posibilidades, sino también calcular si esto es más grande que una cierta cantidad, entonces que sea el máximo posible. Son equivalentes todos esos, ¿no? Entonces, son parches porque el sistema no es, o sea, para hacerlo correctamente, pues yo tenía que poner esto tendiendo a 0, ¿no? Y como no lo hago, pues, porque es finito el asunto, pues pongo este parche para corregir ese error. Que insisto, se corrige un poco si uno pone los pasos variables, porque entonces cuando se está acelerando mucho, hace un corte muy pequeñito y entonces ya nunca se acelera demasiado en realidad la partícula. En fin, visto eso, pues de ahí en fuera es prácticamente todo igual. Ahora, excepto otra cosa, que necesitamos cambiar las celdas de lugar. Digo, las partículas de celdas, ¿no? Entonces, vamos a calcular después de mover nuestra partícula aplicando el método de Euler, vamos a calcular la celda en la que se encuentra. Entonces, hasta aquí era el método de Euler. Luego, a la posición, o más bien, hasta aquí sería el método de Euler. El que le ponga el módulo es porque estoy poniendo condiciones periódicas a la frontera, ¿no? Que L es el tamaño de la caja, que va a ser nuestra L más 5 en realidad. Después hago mi partícula con esas posiciones, velocidades y radio y L. Y de ello pues extraigo la celda en la que se encuentra. Entonces si la celda es diferente, si la celda es igual, pues no necesito actualizar nada. Pero si la celda cambió, necesito encontrar dónde estaba mi partícula dentro de la celda anterior, borrar esa partícula de esa celda y agregar la partícula a la nueva celda. ¿Ok? Entonces necesito hacer este paso extra esa es casi la razón por la que necesitamos generar un nuevo método de Euler. Hay maneras de darle la vuelta y que utilizaran directamente, pero es equivalente. Entonces esto es para una partícula un paso. ¿Ok? Y ahora lo vamos a hacer
el método simpléctico para un paso, pero aplicado a todas las partículas, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es calculamos la fuerza total, y sustituimos y pedimos que calcule a todas las partículas. Entonces vamos a hacer un conjunto de unas nuevas partículas completamente nuevas, que les aplicamos el método de Euler. Noten que tenemos dos versiones, una que son las partículas y otras que son las partículas 2, que las definí aquí y son simplemente, entonces para eso requería la función 0, son simplemente inicialmente son partículas 0 que voy a actualizar con aplicarle el método de Euler. Entonces, ¿por qué necesito dos partículas? Porque si utilizara la 1, entonces dependería el orden en el que hago esto, porque primero muevo la partícula 1 y luego eso a la partícula 2 quizás ya le afectó porque ya se movió la partícula 1, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es muevo la 1, pero eso me cambio esa es la partícula 2. Luego cuando mueva la 2 es como si la partícula 1 no lo hubiera movido. Y así sucesivamente, ¿no? Pues regreso el conjunto de partículas 2, que es todas las posiciones ya recorridas después de un paso de solución del método de Euler simpléctico. Y finalmente voy a hacer la simulación, que es simplemente aplicar el método de Euler simpléctico muchas veces, y pues eso es justamente lo que hago. Nada más, como se va a tardar, pues le pido que me muestre cada 20 pasos lo que está haciendo, ¿no? O sea, que no lo que está haciendo, sino que va avanzando ese número de pasos. Y voy a agregar, entonces hago deep copy, no lo necesitaría y eso lo hace lento quizás esta simulación. No lo necesito si voy a hacer mediciones, pero sí lo necesito si quiero ver el GIF animado o el videíto final, ¿no? Porque quiero tener todo mi conjunto de partículas una y otra vez. Entonces, si tengo 20.000 pasos, quiero 20.000 conjuntos de partículas para luego poder hacer las 20.000 fotos, ¿no? De mi simulación. Entonces, por eso hago deep copy y hago un arreglo, y eso es lo que me pido que me regrese en mi simulación, un arreglo de todos los conjuntos de partículas, ¿no? Entonces, pues aquí termina lo que es la simulación con el método de las cajas. Después, pues ahora sí voy a hacer un sistema que incluya pues suficientes partículas. Entonces son de 32 por 32, ahora son 1000 partículas. Eso es muchas veces más de lo que ya habíamos, o sea, 4 o 5 veces más en lo que habíamos hecho antes, y se tarda casi lo mismo. Nada más que lo puse un tiempo de simulación muy grande, entonces por eso es que se está tardando mucho, pero en realidad casi se tarda lo mismo en hacer para estas 1000 partículas que lo que habíamos visto en el video anterior para 225 partículas. Para 1024 y 225 partículas se tarda casi lo mismo, y es 4.5 veces más partículas en este caso, ¿no? Entonces es realmente mucho más y se tarda prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces casi 4 veces más rápido. Y entre más grande es el sistema, más va a ser la diferencia, ¿no? Porque esta forma crece como n log n, y log n es casi una constante, ¿no? Entonces crece casi como n, mientras que el otro crece como n cuadrada. Por lo tanto, o sea, debería de ser 20 veces más tardado, y no es 20 veces más tardado, es casi igual, ¿no? Es un poquito más tardado, pero por ese log n es un poquito más tardado. En realidad está creciendo linealmente en el tiempo de cómputo. Y de hecho, pues como es casi igual en este caso, porque empieza a ser desde un sistema de 12 por 12, que es de 122, empieza a crecer linealmente, ¿no? Entonces hasta 122 pues, se tarda lo mismo que el anterior, porque en el fondo revisa con todas las partículas, y de hecho un poquito más porque tiene que hacer la división de celdas. Pero a partir de 121 partículas se va a empezar a tardar menos este sistema, y pues eso termina haciendo que estos dos se tarden casi lo mismo, aunque sea mucho más grande este sistema. Ok, entonces aquí sí me voy a tener que esperar porque quiero mostrarles cómo, bueno, este es el sistema que vamos a hacer,
y quiero que vean cómo cada partícula realmente obtiene las celdas y sus alrededores. Entonces necesito terminar a que termine este código para que pueda correr esta simulacióncita. Ok, ya terminó de correr esto. Entonces vamos a ver lo que les quería explicar. Esto tomará también un poquito de tiempo, hay que ser pacientes. Pues ya empezó a correrlo. Entonces, si notan aquí, pues aparecen estas condiciones y las otras, ¿por qué no aparecen? Porque están en las celdas que están vacías, ¿no? Entonces, hay aquí abajo todo una gama de celdas que no están apareciendo. Entonces, estas de aquí en realidad están en las celdas vacías, ¿no? Entonces sí hay condiciones periódicas a la frontera, pero corresponden a las celdas vacías y cuando pues ya no hay celdas vacías que se tomen en cuenta, pues están todas estas partículas. Entonces, ¿con qué partículas va a interactuar cada una de estas, ¿no? Entonces aquí cada una de estas va a interactuar con todas las que están marcadas, ¿no? Entonces tengo que hacer yo en la revisión sobre todas esas, que sí son bastantitas, pero no es revisar todas las rojas, que son realmente muchas, ¿no? Entonces de alguna forma sí se tiene una mejora en nuestros cálculos. Perdón, en nuestros tiempos de cálculo, ¿no? Entonces, eso era exactamente lo que les quería mostrar. Y ahora sí, bueno, pues uno pone a correr la simulación después de un buen rato. Noten que por ahora se ve como que no hay esos errores que les mencionaba de que se acelera. Habíamos puesto por aquí eso de que se frenó de emergencia, entonces todavía para ese punto no ha habido un se frenó de emergencia, pero vamos a encontrar que sí hay algunos casos donde se frena de emergencia y entonces pues, como reduce mucho su velocidad ya se logra salir tranquilamente del potencial peligroso, digamos. Hay dos, porque son dos partículas las que se tienen que frenar y continúa, ¿no? Si uno pone el frenado de emergencia no suficientemente frenado, lo que va a obtener es que a veces muchas partículas ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso aquí hubo dos pasos en los que sucedió eso. No creo que hayan sido cuatro partículas que estén interactuando al mismo tiempo, sino más bien dos partículas que tardaron dos pasos en lograr salir, ¿no? Entonces, en realidad, tuvo que frenarse dos veces el potencial para que lograra salir. Si uno no pone ese frenado, pues puede ser que aparezcan un montonal ahí hasta que logra salir del potencial adecuadamente. En fin, ya que tenemos eso, pues vamos a ver cómo se ve la simulacióncita. Van a notar que es simétrico el asunto, entonces por ahora se está contrayendo. Ahí está la caja, esta es la caja con condiciones periódicas. Entonces cuando una partícula, entonces esta partícula se van a salir y van a aparecer por acá las cuatro sumiéndose, ¿no? De alguna manera, y todas las que venían de acá salen de acá. Entonces de alguna manera es como si tuviéramos repetido. El que las condiciones periódicas estén recurridas no pasa nada porque está recorrido para todos, ¿no? Entonces es como si yo tomara este sello y lo repito y lo repito y lo repito, se van a ver equidistantes las cosas. Sin embargo, después de un rato de simulación vemos que no es simétrico, ¿no? Casi es simétrico, pero sí tiene por ahí una diferencia y por aquí hay una diferencia con lo que suceda en esta zona, ¿no? Entonces es casi simétrico, pero no lo es del todo. Entonces eso tiene que ver con los frenados de emergencia, que como es muy caótico el sistema, porque yo frené algunas de las partículas y no todas, por un pequeño error numérico, termina partiendo el sistema de forma no simétrica. Entonces se mantiene un buen rato sin romper esa simetría, ¿no? Entonces por aquí todo va siendo simétrico, pero a partir del que era como 10.000 o 12.000, no sé cuánto, no sé en qué valor apareció por primera vez, 13.000. Sí, por 13.700 debería de empezar a romperse la simetría, ¿no? Entonces aquí ya no es simétrico, pues no, y muy rápidamente, como es caótico el sistema, muy rápidamente se va a mezclar el sistema. De todas formas vemos que se forman algunas curiosidades, ¿no? Como que se forma aquí un cúmulo, y probablemente ese cúmulo luego se va a volver a pegar si uno lo dejara un tiempo suficientemente largo, luego se volverían a pegar. También noten que hay un momento donde se ve como una especie de círculo aquí, porque trata de hacer una simetría circular en el sistema, o sea, de estar bien distribuido.
Pero como puse unas condiciones iniciales particulares y esta simetría de toro del sistema, pues obliga un poco a que no sea exactamente un círculo lo que se forme, pero si uno tiende a crecer mucho el sistema, en realidad formaría un cúmulo circular el sistema, ¿no? Que esté en el centro en algún tiempo, en algún momento. Esto volvería a sentir una cierta atracción entre los pocos que estén todavía suficientemente cercanos para sentir la atracción, y eso pues terminaría volviendo a pegar el sistema en un cúmulo circular, que es lo que esperaríamos con un potencial de estos. En fin, con eso terminamos los videos. Solamente quiero mencionarles que hay otras formas de simular esto, que es, de aplicar esto, que es en dinámica browniana y en métodos de Monte Carlo lo pueden aplicar exactamente las mismas ideas de dividir en celdas. Y también quiero mencionarles de una forma de simulación que se llama Event Drive, en la cual también pueden aplicar esto de las celdas. La idea aquí, lo que estamos haciendo es como pasos de tiempo de cierto tamaño, ¿no? Y vamos recorriendo las partículas un paso de cierto, un determinado paso de tiempo. Pero en realidad lo que deberíamos de hacer es calcular cuando cada una de las partículas va a pasarle algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto de potenciales atractivos y repulsivos, quizás no es una buena idea o no es fácil para nada hacer esto, pero si tenemos algo como esferas duras o esferas suaves donde solamente van a moverse en línea recta hasta que se choquen con alguna otra partícula, lo que podemos hacer es calcular cuándo sucede eso. Entonces hay como las posibilidades es la partícula está avanzando sin colisionar con nadie, entonces se va a mover en línea recta y tenemos que calcular. Entonces un evento es cuando colisiona con otra partícula, ¿no? Otro evento, si fuera una esfera suave, es cuando dentro está la partícula, entonces se mete y vamos a ver cuánto tiempo tarda ahí hasta que sale. Entonces es otro evento. Y si llega otra partícula ahí a afectar, pues entonces sería como el cálculo de todo eso. Y todo eso en el fondo lo podemos llevar, en vez de resolver ecuaciones algebraicas, en diferenciales podemos resolver una ecuación algebraica para saber exactamente cuándo entra el sistema ahí y cuándo sale el sistema, ¿no? Entonces resolvemos el sistema completo hacemos el sistema de ecuaciones algebraicas correspondientes. No siempre es posible, pero cuando es posible, pues se puede hacer ese truco de saber cuándo empiezan a colisionar las partículas dentro de ese sistema, cuándo salen, y para eso hay que utilizar alguno de los métodos algebraicos. Y entonces uno va a actualizar no en tiempos de delta t, sino en tiempos de algo sucede. Entonces, ¿qué son los eventos que pueden suceder? Colisiona, está dentro de la colisión o cambia de celda, ¿no? Entonces tenemos que calcular los tiempos hasta eso, y el mínimo de todos ellos, ese es el que tomamos. Entonces vemos de esos cuál sucede primero, y ese es el tiempo que avanzamos todo nuestro sistema, ¿sí? Entonces eso puede servir para ser mucho más preciso. Eliminan estos errores de tener que poner ahí que un frenado inesperado y no sé qué, porque avanzó un poquito más, porque de hecho lo están resolviendo exactamente, ¿no? Entonces estos de Event Drive es como resolver exactamente dónde colisiona cada partícula y qué es lo que está sucediendo, en qué tiempos exactamente, y no en pasos de tiempo, sino realmente es continuo en todo sentido, ¿no? Entonces ese sentido es continuo en el sentido del tiempo y también de las posiciones de las partículas. En fin, eso no lo vamos a hacer porque requiere un nivel un poco más avanzado, pero se los quería mencionar para terminar este video. Y pues aquí terminamos el curso. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un montón de cosas y que lo hayan disfrutado.